Bien, amigos, el cafecito de hoy en el espacio estelar del día nos place compartirlo con el nuevo ministro de Agricultura, Osmar Benítez. Nuevo ministro y viejo amigo. Viejo amigo, porque tú sí. y yo compartimos la condición de plataneros. Exactamente. Yo puse un tweet. Ya vi el tweet, yo lo retuiteé. Que óyeme, que no deje perder esa cepa de plátano No, africano. hace rato que se perdieron. Entonces tengo la esperanza de que el amigo que tengo en Bonao no la haya dejado perder. Porque Uchi tiene plátano, o tenía, ahora lamento escuchar la mala noticia, plátano africano. Sí. Es un racimo que te da 5, 6, 7 plátanos. Pero yo sí, esos plátanos eran igual que un bate de las águilas ibaeñas. Pero tú mencionas el mínimo, porque yo coseché racimo hasta de 20 plátanos. Pero unos plátanos así. Sí, sí. Me parecían de esas dagas de la película árabe. Déjame hacer una anécdota rápidamente. Ramón Alburquerque. Yo lo vi el programa. Ah, ¿tú lo viste? Vino aquí, lo estábamos entrevistando y resultó que lo había invitado para un tema sobre petróleo, que él sabe mucho, pero había una coyuntura política que no pudimos hablar de petróleo. Entonces yo dije, era un jueves, yo dije, pues te invito el próximo jueves para que hablemos de lo del petróleo. Ah, sí, está bien. Entonces me dice él, óyeme, me dijeron que tú tienes unos plátanos africanos grandísimos. Que yo se lo dije. Y le digo, ah, ¿fuiste tú? Sí. Y yo le dije, sí. ¿Y como de qué tamaño son? Entonces yo le hago así, le digo, ¿cómo así? Y no lo creyó. Entonces se ríe y me dice, sí. En Brasil una vez, un amigo nos invitó a comer cangrejo. Y entonces, en un momento dijeron, ¿y como a qué hora va a estar el cangrejo? Digo, ¿cómo el cangrejo? Dice, sí, es uno solo, porque es como de este tamaño. Y se rió. Digo, ah, sí. Ese me estaba diciendo hablador. Me estaba diciendo hablador. Lengua larga, te dijo lengua larga. Entonces yo dije, mira, como ya quedamos que tú vuelves el jueves, vamos a hablar de ese tema el jueves. Fui al campo. Yo sé, pues yo lo vi. Había un racimo. Yo me lo gocé. Sí. Y entonces yo lo traje aquí al estudio y lo escondí. Y dije, al final del programa, yo voy a hacer una seña para que me traigan a racimo. Y efectivamente, me trajeron aquellos plátanos de ese tamaño. Sí. Le digo yo, mira, estos plátanos son para acompañar el cangrejo tuyo. Sí. Yo lo vi. Tú sabes que Ramón, yo lo quiero mucho. Ramón es una de las gente más calificada que tiene este país. De cualquier tema que tú le pones, él sabe. Sí, sí, sí. Pero yo gocé mucho eso porque tú le diste por la cabeza. Y como yo soy platanero. Yo no se lo discutí cuando él me dijo que era embuste. Como yo soy platanero. No, yo traje los plátanos. Sí, sí. Ahora, bueno, vamos a ver. Tú has ejercido la agricultura como productor y como líder de una organización como la Junta Agroempresarial Dominicana. 164.000 afiliados. Ok. Entonces, por mucho tiempo, gracias, tú has trabajado, tú has sido cabeza de agricultores desde el sector privado y ahora resulta que eres cabeza de la agricultura en el sector público. Yo quisiera saber si para ti ha sido lo mismo o cuáles son las diferencias que tú has encontrado. Mira, saludo. Déjame decirte, Uchi, que como una vez dijo Danilo Medina, que se había preparado para ser presidente de la República, y también dijo que cada quien tiene su librito. Pues yo estaba preparado para ser ministro de Agricultura y también tengo mi librito. Yo veo la agricultura con una visión privada, con una visión empresarial. Yo creo que el agricultor pequeñito, pobre, puede ser un empresario agrícola, que lo único que tiene que tener es medios para hacer lo que él sabe hacer, pero no tiene los recursos. Entonces, ¿qué es lo que me he encontrado? Que se puede hacer mucho, que hay suficientes recursos para hacer mucho, que este país está bendecido de una gran captación. Pero espérate, que hay suficientes recursos para hacer mucho. Para hacer mucho. A mí no me cabe duda de eso. Lo que sucede es que las instituciones aquí tienen 60 subsecretarios, sí, 60 canchanchanes, 60 asesores, sí, 60, y por ahí es que se ve el dinero. Bueno, yo te quiero decir, ¿cuánto tienes tú? ¿Cuánto tiene Agricultura? ¿Cuántos viceministros? ¿Cuántos asesores? Te voy a responder eso, pero te lo voy a responder justificándote lo que estoy haciendo. Mira,
Lo primero que hay que señalar es que los agricultores, que son mis socios, yo vengo de ahí, yo lo escucho toda mi vida, 33 años escuchándolo, diciendo que había desaparecido el extensionista agrícola. No hay agrónomo de agricultura en los campos asistiendo a los agricultores. Esa es la queja que yo he escuchado toda mi vida. ¿Qué sería? ¿Asistencia técnica? Cuando yo llego, me encuentro que agricultura tiene más de 8.000 empleados y que cerca de 3.000 nada más son técnicos, de lo cual una parte importante está para pensión. Y además de eso, la mitad más uno de los colegas míos tienen mi edad o un chin más. O sea, tienen 60 para arriba. Entonces yo digo, ¿y la generación que va a sustituir a nosotros? No está. Entonces yo digo, bueno, yo voy a contratar 150 agrónomos para llevar a cada regional un número importante de agrónomos, pero los quiero salido del horno. Nuevos. Los quiero que hayan salido ahora de la universidad, para agarrarlo y entrenarlo y ponerlo al lado de esos agrónomos que ya tienen 60 años más, que tienen la experiencia, para que puedan ellos acopiar esa experiencia más el brío y la energía que tienen, cambiar la agricultura, cambiar la concepción que tienen los agricultores de que la agricultura no existe. Hay dirigentes agrícolas que me han dicho a mí, mira, tú puedes cerrar el Ministerio de Agricultura, puedes cerrarlo y no pasa nada en la agricultura dominicana. Sí. O sea, entonces, eso es lo que yo he escuchado toda mi vida. Entonces, ¿qué voy a hacer? Contratar 150 agrónomos. Ya contraté los primeros 25 el viernes pasado. Yo pensé que agricultura tenía muchísimo más que esa cantidad. Tú sabes que el banco... ¿Cuántos para tiene? eso. ¿Cuántos agrónomos tiene? 3.000 y pico. Ok. El pico puede ser mediano. Llega a 3.500. Entre agrónomos Sí, pero y dijo que la mayoría están profesionales, para pensión, dijo. Sí. profesionales del agro. O sea, porque hay algunos que son agrónomos y otros que son licenciados en educación agrícola, otros que son... Del sector, personas del sector. Tú sabes que el Banco Mundial, en un estudio que hizo en los años 90, decía que los países en materia de asistencia técnica a sus constituyentes, o sea, la gente que tú le sirves, por cada 4 agrónomos, por cada 4 profesionales, tú debes tener un apoyo administrativo. En nuestro país, por cada un agrónomo, tú tienes 4 apoyos administrativos, 5. Entonces, exacto. es una realidad. Hay más burocracia que gente trabajando en el campo. Es una realidad que hay que torearla, pero yo necesito mis agrónomos. Entonces, ¿qué he hecho? Bueno, yo me he encontrado con cosas que puedo cambiar y sin crear ningún ruido, ni ninguna distorsión, ni ningún problema político, ni todos estos chismes que se arman en la política, he ido tomando mis decisiones. Por ejemplo, 3 directores interregionales. Tú sabes que Agricultura tiene el ministro y los directores regionales, que son los ministros a nivel de la región. La línea noroeste tiene la provincia de Santiago, Rodríguez, Mao, Dajabón y Montecristi. Entonces, hay ese responsable de esa área. Pues entre ese señor y yo había un interregional coordinado. Que era o sea, el director tenía que hablar con él y entonces él hablaba conmigo. Y yo digo, pero no, es que yo necesito hablar con mi director directamente. Si hubieran hablado diferentes idiomas y fuera Sí. un traductor, está bien. Exactamente. Pero si hablan español... Pero, óyeme, pero además, eso me sale por Pero- 150.000. El Ese intermediario. intermediario me sale por 150.000 y yo necesito hablar con mi director directo. Que además tenía que función, porque si el otro está Al en el territorio, intermediario, entonces... el enlace entre cosas. Entonces, ¿qué hice O sea, yo? jugando al teléfono, ¿Qué hice digamos. yo? Me volé esos 3. 150.000 por 3 son 450. Generalmente esas personas que tienen esos cargos son políticos. Bueno, Sobre pero- todo si los cargos son pero está facilones bien, y bien pero pagados. yo quiero buscarle una función que él pueda hacer un trabajo, porque es que yo no necesito para hablar, yo necesito pagar 150.000. Entonces, ¿qué hice yo? Esos 3 los eliminé y con esos 450.000 nombré 12 agrónomos de a 35.000. Entonces, ahí que estoy buscando el dinero. Asesor en asuntos sin importancia. ¿Cuántos asesores hay? Hay un grupo considerado, hay asesores. Entonces yo, por ejemplo, había un asesor ahí en un departamento. Entonces yo mandé a llamarlo y no aparece. Y mando a llamarlo y no aparece. Y no aparece por ningún lado. Y son 100.000. Y con 100.000 yo nombro 2 agrónomos y medio. Porque es que yo tengo que ser responsable con la sociedad, sin crearle ningún problema político a mi presidente, a mi amigo Danilo Medina. ¿Y Porque por tengo que eso manejarlo. podría generarle Bueno, muchas veces hay compromiso político, entonces cuando algún político me llama, yo le digo, no hay problema. Pero dile a la persona que venga a hablar conmigo, porque él va a tener que darme un informe. Para yo pagarle, tiene que darme un informe, aunque sea informe del tiempo, no importa. Hoy llovió, hoy no llovió, pero tiene que hacerme un informe. Si no tiene un informe, no le pago.
y otras cosas, un ¿Cuántos privilegio. asesores encontró? 11. De los cuales, ¿cuáles son pocos realmente funcionales? Porque me imagino que agricultura necesita podría necesitar. Bueno, yo tengo 2 asesores. 2. Quiere decir que yo con esos 2 puedo manejar agricultura. Los otros Yo he 9. llevado 5 gente nada más a agricultura, 5. Ahora, los agrónomos, los 150 los voy a nombrar y quiero que lo sepan. Yo necesito nombrar los 150 agrónomos y tengo que sacar dinero de los ahorros que estoy haciendo. Por ejemplo, gente que ganan un salario de 100.000 pesos o 120.000. O algunas organizaciones que son, como se llama, afiliadas, cuyos presupuestos soy yo que los firmo y cuyos cheques los firmo yo. Entonces tienen salario normal, 200, 225. 200.000. Una asignación de combustible de 35.000, 40.000. Adicional a los Sí, salarios. Pero entonces yo digo, no, pero vamos a cortar la mitad de la asignación del combustible, ¿verdad? Porque los que están aquí en la capital, yo necesito combustible para los que viajan al campo. Entonces con esa asignación yo le corto la asignación y reúno para contratar un agrónomo. ¿Por qué crees tú que contraté 25 agrónomos ya? Recién graduados de la UAS. Y le estoy viendo a las universidades, los recién graduados, no me interesa, porque han llegado 700 currículums de agrónomos, muchos amigos míos, con 60 años, 70 años, 80 años, o sea, no. Para eso yo buscaré una especie de cosas, a ver si puedo meterlo con educación, para que trabajen como maestros de escuela pública, puedan trabajarme, por ejemplo, huertos escolares, cosas así, con los niños. Pero yo no puedo montar a una persona de 72 años en una motocicleta para meterlo en la Loma de los Fríos, en San Juan. ¿Qué tipo de trabajo harían esos 150 o los 3.000 y pico de agrónomos que necesita agricultura? Porque agricultura no es, ya tiene muchas funciones y me gustaría que habláramos de eso, pero ¿qué funciones usted identifica que harían esos agrónomos y por qué tiene tan clara esa cifra de gente que necesita en este momento? Porque son aquellos que acompañan al agricultor en la tarea diaria de producir alimentos para el pueblo dominicano. Entonces, ¿qué pasa? Si ese agricultor hace las prácticas del cultivo por lo que él oyó de su abuelo, probablemente el agricultor no va a ganar dinero. Yo quiero que el agricultor gane cuarto, gane dinero, papeleta. Entonces, un agricultor, para manejar una plaga, te puede aplicar 20 veces un químico, porque él entiende que a alguien le dijo que había que matar la plaga. Sí. Pero con prácticas de manejo biológico, manejo mecánico, manejos culturales del cultivo, por ejemplo, en tomate bajamos de 12 aplicaciones a 4 aplicaciones. Pero ya tú tienes un dinero que está ahorrando el agricultor. Es dinero que se está ahorrando, que le queda en el bolsillo al agricultor para poder comprar una camisa a su hijo, comprar una libra más de arroz. Entonces, esa práctica, esos agrónomos van a acompañar. Por ejemplo, yo quiero manejarlo a través de las asociaciones. ¿Por qué? ¿Y tú a quién estás asignado? No, yo en esta zona, pero nadie me dice nada. Pero si yo lo asigno a una asociación de esa zona, el presidente me va a llamar, este hombre no aparece. Sí, exacto. Porque eso es. Van a pedir cosas. Entonces, ¿Cuántas personas usted ha cancelado en lo que lleva? No, esa palabra no existe. ¿O ahora se llama desvincular. Ajá. Porque suena más bonito. Pero ¿cuántas personas usted ha desvinculado del Ministerio de Agricultura? Bueno, algunos de los asesores, la mayoría, y en algunos cambios que son cambios rutinarios. Pero eso no es relevante. Tú mencionaste algo sobre los asesores. Lo mejor de un gerente, y yo soy un gerente, porque yo cogí una decisión que se llama la Junta de Empresariado Dominicana con 20 socios y 18.000 pesos en el banco. Y hoy tiene 164.900 socios y maneja proyectos por 900 millones. Yo soy un gerente que demostré al país que yo puedo hacer el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Un gerente eficiente es aquel que llega, trabaja con lo que están y le saca el doble del trabajo. Por ejemplo, ¿por qué Agricultura tiene que trabajar hasta las 2 de la tarde? Ministerio de Agricultura hasta las 2 de la tarde. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Es 8 horas de trabajo. Tú no puedes trabajarme 6 horas. ¿Y por qué? Pero además, los agricultores trabajan 10 y 12 horas. ¿Y por qué los agrónomos trabajan 6 horas? No estoy de acuerdo con eso. Yo llego a la regional de Mao a las 1 de la tarde y están todas las oficinas cerradas y todos los agrónomos se fueron. Pero alguien me lo firmó. Esos amigos míos de Mao, periodistas, me lo subieron a las redes. Entonces, que le llevaron el video al presidente y dice, oye, el presidente dice, se encojonó el ministro. Pues yo no acepto eso. ¿Y cómo van a tener la oficina cerrada de Agricultura a las 1 de la tarde?
Entonces, no. Ah, que hay una resolución que dice que desde las 7:30 hasta la hora. No, no, vamos a cambiarla. 8 a 4, 5 de la tarde hay que trabajar. 8 horas tiene que trabajar, porque eso que dice el Código Laboral, yo te voy a pagar, tú tienes que trabajar. Ahora, si tú no quieres trabajar, no hay problema, vete para tu casa, pues yo voy a poner uno que quiera trabajar. Hay otros temas relacionados con agricultura que han estado en la palestra en los últimos meses. El tema de los permisos de importación, por ejemplo. Incluso el ministro administrativo de la presidencia demandó a un miembro del Partido Revolucionario Moderno por difamación, precisamente porque ha denunciado o ha dicho en múltiples ocasiones que los permisos de importación, que hay corrupción en el manejo de los permisos de importación. Y yo sé que desde la Junta Agroempresarial usted tenía también un vínculo directo con este tema. ¿Hay corrupción en la manera en que se manejan los permisos de importación? ¿Cómo se hace esto? Fruto de el decreto 569-12, y lo puedo revelar aquí, que yo contribuí con el presidente que me pidió en la transición que le ayudara a elaborar ese decreto. Porque de manejo de las políticas de importación hay 3 decretos. Uno, que fue el que publicó Leonel Fernández, el 505, en el del año 99, que también quien habla fue quien elaboró la versión original del decreto, el borrador, que era para establecer las reglas de juego en las importaciones. Luego hubo uno que modificó ese decreto para añadir a un funcionario de Palacio como miembro de la Comisión de Importación. ¿Quién fue que hizo ese cambio? Se modificó. ¿Quién? Si tú eres bueno, además de ser periodista, tú eres bueno en la historia, pues yo te conozco y te respeto. Vamos a dejarlo de esta manera. Se modificó, pero al modificarlo se incluye... ¿No será, ¿En qué año? ¿No será un líder muy apreciado por ti? Se incluye un ministro... Mira, yo tengo del año 87 siendo el negociador agrícola de la República Dominicana. Yo he sido asesor de los últimos 5 presidentes de la República, honorífico siempre. Y si hay una persona que conoce el tema de negociaciones comerciales internacionales agrícolas, es quien les habla. En todo el mundo, la Comisión de Importación son 3 miembros. El ministro de Agricultura, que la preside, el de Comercio y el de Aduana, que maneja los récords. Entonces aquí se añadió uno adicional, que a mí me sorprendió, porque tiene esta persona que ver con la política... Un funcionario de Palacio. Sí, de Palacio. ¿Quién es? ¿Cuál es el administrativo. cargo, el administrativo de la presidencia? Se añadió. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros mismos dijimos, pero es que eso no es una función, eso no es una función de política comercial. Eso no tiene nada que ver con política comercial. Cuando llega Danilo Medina, Danilo me pide que le elabore eso, porque él quería lo que la Junta había reclamado desde el año 94, que las licencias de importación, los permisos, se manejaran abiertos en subastas públicas, que todo el mundo viera lo que hay, quién compra, quién vende, cuándo va a ser, qué cantidad, cuándo va a llegar ese producto. Se elaboró y en ese borrador de decreto yo eliminé esa posición de un 4º miembro de la comisión que no tenía nada que ver. ¿Y lo eliminaron? Lo eliminé. Pero cuando el llega, presidente lo eliminó. No, sí, espérate, cuando llega el gobierno, al otro día de llegar al Palacio, Danilo Medina, José Ramón Peralta, que es amigo mío de hace muchos años, desde su papá, me llamó y me dijo, mira, yo no quiero ser miembro de esa comisión. ¿Qué hay que hacer? Digo, haz una carta al presidente, regístrala en Palacio, donde tú renuncias como miembro. Al otro día, el 17 de agosto, ¿Y lo hizo? la carta se la hice yo y él la firmó renunciando. Pero ya en el decreto, de todas maneras, que se hace 20 días después, sale eliminado. Se eliminó. Que sí, los permisos de importación... Entonces no participa. No participan en lo absoluto. Okay. Los permisos de importación se manejan por subasta pública, salvo los que son de programas preferenciales acordados como el DERECAFTA, eso aparte. Eso es aparte. Pero los permisos de importación de lo que es Organización Mundial de Comercio son subastas públicas. Entonces se habla con los agricultores, se les explica, se ve la cantidad. Una vez vista la cantidad, por ejemplo, tuve una reunión el viernes con productores San Juan de la Maguana, habichuela, hay que importar habichuela, vamos a traer habichuela. ¿Por qué? Porque el país consume más o menos unos 92.000 quintales de habichuelas por mes y las existencias no me llegan a diciembre. Y yo no puedo permitir que me le suba el precio de la habichuela a los dominicanos
en estos meses que vienen. Entonces se va a importar habichuela hasta el 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque ya en enero entra la habichuela nacional. Y estoy hablando con los comerciantes de la habichuela, que son amigos míos. Pero se regula la cantidad que se importa. Claro, la cantidad equivalente a las necesidades del pueblo dominicano. Nada más. Por ejemplo, un amigo mío va y me dice, mira Osmar, tú sabes, yo tengo una asignación de leche del Dere Casta y yo tengo 20 contenedores, pero mi secretaria por un error puso 17 contenedores más. Entonces tengo esos 17 contenedores ahí de leche, Osmar. Yo le digo al amigo, que es mi amigo mío, le digo, ven acá, ¿y por qué tú no me haces un cuento de Pepito? Vámonos de vaquero mejor. Tú eres un hombre como tú, de que la secretaria que se le fue en 17 furgones, de 20. ¿Y está ahí todavía la secretaria? No, lo que está parado es el embarque, o lo reembarca, no entra eso. No entra. ¿Por qué? Porque está violando lo que se comprometió en el acuerdo. O sea, el que se le asignan 20, tiene que traerme 20. Si me trae 21, le aplico las reglas. Porque aquí nada más reclamamos las reglas de un lado, hay que aplicar las reglas en todas partes. Entonces, eso de los permisos, a mí me involucraron, yo era parte de la mafia, porque yo presidía la bolsa, donde habían 200 personas viendo la subasta, que yo era parte de la mafia. Yo me lamenté mucho con un amigo mío que hizo eso, un compañero de los tiempos de Lisa, y lo que le dije, yo quiero que él venga por aquí para yo explicarle cómo opera la bolsa, porque quizás que no entiende eso, y no entiende eso tampoco. La exportación, ¿cómo estamos en medio del contexto internacional donde Estados Unidos habla de regular mucho más su mercado, China? Déjame decirle a ustedes 3 cosas, porque este programa lo ve demasiada gente aquí y fuera del país. Yo tengo 2 años. A ustedes que son mis amigos, les digo, a mí me pusieron un apodo de ministro por 2 años. 2 años. En 2 años yo quiero hacer las cosas que la gente me ha dicho toda la vida. ¿Cuál es el primer problema? Primer y más grande desafío, la sanidad agropecuaria. Pero tú hace tiempo que no hablas con Lidio Cadet. Lo vi en estos días. ¿Por qué tú estás diciendo que te quedan 2 años? ¿Hasta el 20? Sí, bueno, no, léete lo que dijo Lidio Cadet, que dice que el Cosmos va a poner a Danilo otra vez. Bueno, yo estoy por 2 años. Principal desafío, la sanidad agropecuaria. A nosotros nos entró la mosquita blanca por un descuido, pero eso le costó al país cerca de $100 millones. Entonces, este país, un país pobre como este, no puede hacerse lujo. El gobierno nada más invirtió más de $12 millones y los agricultores perdieron más de $60 millones. Entonces, la sanidad agropecuaria va a ser fortalecida, tanto a nivel de cuarentena, los puertos, aeropuertos y frontera terrestre. Va a ser fortalecida a nivel regional, va a haber cuarentena local, que nunca ha habido cuarentena local en las provincias, y vamos a tener el esquema de manejo integrado de plagas. O sea, que no es solamente la sanidad vegetal normal, que es curativa, sino también la preventiva. La sanidad animal, Uchi, tú has oído que tenemos 40 años diciendo que queremos exportar carne a Estados Unidos, embutidos de Estados Unidos, queremos exportar queso a Estados Unidos, pero no podemos exportar. Por ejemplo, yo puedo darle testimonio al país de que un viceministro de Agricultura de Rusia me visitó en mi despacho a la Junta Europea Dominicana, cuando la Unión Europea le bloqueó, por razones de geopolítica, el comercio con Rusia, le hizo la imposición, ¿verdad?, una medida de prohibición de comercio. Los rusos salieron a buscar comida por toda parte del mundo y aquí vinieron, y a el señor dijo que él necesitaba proveedores de quesos de todo tipo, que un contrato de $5 millones. Yo me sentí feliz, porque nosotros tenemos más de 700 fabriquitas de queso en este país. Vamos a buscar quesos que cumplan con los estándares. Pues no pudimos mandar un solo libre queso. ¿Por qué? Porque no podíamos certificar, ganadería no podía certificar que no había en esa región tuberculosis o brucelosis, o por lo menos baja prevalencia de esa enfermedad, porque eso es muy difícil erradicarlo, pero que haya un mínimo, menos de X%. Lo aceptado. Lo aceptado. Entonces yo digo, estamos muy bien, pero tenemos tuberculosis y brucelosis, tenemos que la influencia aviar, que tenemos que la fiebre porcina, o sea, esas cosas que la hablamos y la hablamos y la hablamos, 40 años hablando. Por ejemplo, nosotros vamos a comenzar ya en los próximos días un programa de manejo de la tuberculosis y la brucelosis. Vamos a comenzar en la línea noroeste,
con un fondo inicial de 100 millones de pesos para hacer un programa de apoyo al ganadero, porque déjame explicarlo, el ganadero tiene una vaca lechera que le vale 40 mil pesos, que le produce leche. Pero si él la manda esa vaca al matadero, lo que le dan son 20 mil pesos, y él dice, no, pues yo prefiero seguir produciendo mis 3, 4, 5 litros de leche. Entonces decir, mira, los 20 mil que te va del ganadero, el matadero, nosotros vamos a poner 10 mil, y tú pones 10 mil, para que puedas reponer tu vaca. Entonces con eso los ganaderos dicen, yo estoy de acuerdo con eso, porque así yo puedo poner mi vaquita otra vez a producir leche. Entonces ese programa se va a hacer por primera vez en la República Dominicana, vamos a hacer. Nos queda un minutito, entonces, sí. ¿qué La otros? sanidad lo primero. Segundo, la seguridad alimentaria. Ok. ¿Qué come el pueblo dominicano al mediodía? ¿Qué come el pueblo dominicano al mediodía? La bandera. La bandera, arroz, habichuela y carne. Entonces, el arroz es privilegio, el arroz es prioridad. Ya no somos la autosuficientes. Es prioridad. Sí, no, en arroz somos autosuficientes. La habichuela no somos autosuficientes. Y el pollo, que es el más barato, el cerdo y la carne de res, esos son prioridad. Aunque tú no sabes qué es lo que te estás comiendo cuando te comes un pollo. Y hay gente que dice, tú viste los medallistas olímpicos, que un arroz con huevo, eso también. Entonces, ¿qué se desayuna el pueblo dominicano? ¿Qué cena? Plátano, yuca y batata, huevo, quesos o salami. Eso es prioridad para nosotros. Que sí, la seguridad alimentaria, que este país produzca el 85% de los alimentos que consume. Esos son pocos países en la región de América que lo pueden hacer. Y por último, las exportaciones. Este país puede duplicar sus exportaciones, duplicarlas. Estamos cerca de 2.000 millones y llegar a 4.000 millones en un plazo de 5 años. ¿De quién depende? De nosotros. Y fundamentalmente del apoyo que el gobierno le pueda dar con políticas públicas orientadas a fomentar crédito abundante, asistencia técnica, buenas prácticas, logística y mercado, que estén ahí todos esperando por nosotros. Bueno, pues muchas gracias a Asumar Benítez, ministro de Agricultura. Se nos quedan algunas preguntas aquí. Vamos Sí, a, como quiera, la gente que lo mandó por Twitter, le vamos a contestar aunque sea a través de la red. Eso es seguro. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias a Osmar, gracias a ustedes por acompañarnos.